Cuando quiera. Bueno, pues yo no sé si conocéis a Javier Alonso, pero él es el presidente de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz. También el presidente de Justicia y Paz España. Y la presentación que nos va a mostrar, a exponer, es la doctrina social de la Iglesia y el orden internacional. Así que con esto damos paso a Javier. Bienvenido. Muy bien. A esta tu casa. Pues muchísimas gracias, Covadonga. Para mí es una alegría estar con vosotros por varias razones. En primer lugar, pues esta escuela diocesana de formación social, que ya vamos por 5 años, pues es una iniciativa de justicia y paz. Y yo tuve la suerte de estar en la Vicaría para el Desarrollo Humano Integral, cuando estábamos definiendo las líneas de trabajo de el cómo iba a trabajar esta escuela. Y testigo del éxito de esta escuela, pues sois vosotros. La verdad es que yo he oído comentarios tan maravillosos sobre la escuela, y casi el último fue en el Congreso de Laicos, que tuvimos en el mes de febrero, donde fue una de las iniciativas que se expusieron y además una de las iniciativas valoradas y ensalzadas en el capítulo final del Congreso de Laicos. Entonces, es una senda que hemos iniciado, y casi todos los años pues me toca algún tema, y este año este tema es nuevo para mí, el de la doctrina social de la Iglesia y el orden internacional. Es un tema pues muy importante, no solo por el asunto, sino por las implicaciones que tiene el orden internacional en la vida de la Iglesia. Yo seguro que más de uno de vosotros, más de una de vosotras, seguro que ha visto los domingos el Ángelus, la oración del Ángelus del Papa. Y todos los domingos el Ángelus, él se acuerda de las situaciones de pobreza, de las situaciones de necesidad, de las guerras, de las injusticias que hay en nuestro mundo. O sea que es una mirada permanente de nuestra Iglesia, la de mirar al orbe, a todo el planeta, ¿verdad? Uno de los qué bonitos son y qué manifiestan de preocupación por el mundo las bendiciones del Papa, ¿verdad? En Navidad, la bendición Urbi et Orbe. Y luego, vosotros lo sabéis igual que yo, la preocupación que en estos temas tienen tantísimas instituciones pues muy prestigiosas de nuestra Iglesia. O sea, dentro de poco, pues volverá, como todos los años, la campaña de Manos Unidas. Ojalá llegue un día que no sea necesaria la campaña de Manos Unidas y no tengamos que financiar y apoyar un proyecto de estos buenísimos que hace Manos Unidas. Y muchos de vosotros, pues seguro que o colaboran con Manos Unidas, y además a lo mejor están colaborando pues con la ONG de su parroquia, que tiene la completa seguridad de que el dinero que pone sabe a dónde va. La verdad es que una de las suertes de nuestra Iglesia es eso, que de vez en cuando pues a nuestras parroquias nos viene un misionero en África, un misionero en Latinoamérica, un misionero en Asia, y bueno, y nos cuenta la situación y nos dice cómo están. Yo todas las mañanas, cuando llego al trabajo y llego con tiempo, leo la Lectio Divina de un muy buen amigo mío, Oblato de María Inmaculada, que está en Venezuela. Y aparte de rezar, pues muchas veces te cuentan tus cositas, lo que está pasando en Venezuela. Entonces, realmente, la Iglesia Católica es una de las instituciones internacionales más importantes del mundo, de las más importantes. O sea que es muy frecuente
en la Iglesia de Madrid, en nuestras parroquias, eso, tener a un misionero que viene de fuera y que te cuenta lo que hay. Y te enteras de lo que hay, pues muchas veces muchísimo mejor que por televisión, muchísimo mejor. O sea, y los programas de televisión española, de Iglesia, que nos ponen en contacto pues con el tercer mundo, pues son programas serios, rigurosos, de los que podemos fiarnos. Ya os digo, yo de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida, pues es, por ejemplo, cuando Manos Unidas te llama, claro, yo como presidente de Justicia y Paz, Manos Unidas de Madrid, a veces me ha llamado y me dice, mira, que vamos a exponer este proyecto que estamos financiando en Mozambique y que nos vienen de Mozambique para contarnos cómo va. Y te vas al piso de Manos Unidas ahí en Callao, y Manos Unidas hace siempre una exposición magnífica. Te cuentan cuál es la realidad del país, te cuentan los motivos del proyecto y te cuentan las esperanzas y las expectativas que tienen con el proyecto. Y como os digo, siempre información seria, información rigurosa, porque, pues eso, Manos Unidas trabaja muy bien. Y en este orden internacional, pues tenemos muchísimos ejemplos. O sea, cada vez que viene un misionero y le podemos invitar a celebrar la Jornada Mundial de la Paz y te cuenta la situación en algún sitio, dices, pues es que es una información muy buena, una información muy fiable de lo que está pasando. O sea, yo recuerdo, era bastante más joven, pues toda la guerra que hubo en el corazón de África, en Ruanda y Burundi. Y recuerdo que venir misioneros de Ruanda y de Burundi y contarte la guerra, una guerra que no estaba saliendo en los medios de comunicación y ellos te la contaban. Y efectivamente, pues eso, tenemos vías de comunicación, vías de presencia y obviamente cuántos años llevamos colaborando con el DOMUN, cuántos años llevamos colaborando con Cáritas, por esas necesidades que hay. Por eso, efectivamente, el orden internacional es una preocupación de primer orden y es un tema en el que trabaja la Iglesia y trabaja muy vivamente y muy reconocidamente. Bien, pues a la hora de abordar el tema, vamos a ver si soy capaz de pasar la diapositiva. Voy a ver. A ver si puedo pasar la diapositiva. Pero quería empezar con ustedes. A ver. Sí, ahora sí. Quería empezar con... Javier, Sí, perdona un momento. Esto dime. acaba de entrar en nuestro vicario Ángel Camino, si le quieres que nos diga algo. Claro que sí. Y como estás justo al inicio... Claro. Bueno, simplemente un saludo, y agradeceros muchísimo pues todo el trabajo que estáis haciendo. Ya lo dijo el otro día don Carlos, hombre, para la Vicaría Octava es un honor que después de 6 años sigamos haciendo este curso, y presencialmente acordaos que venía un grupo inquebrantable, ya fijo, y con ganas de poder seguir transmitiendo a los demás. Ahora tiene que ser vía online, pero yo agradezco muchísimo tanto a Javier Alonso, que ha tomado la palabra en este momento, como a nuestra coordinadora, que es Covadonga de Mata, y luego, bueno, pues imaginaros también todo el trabajo que Ignacio está haciendo. Por tanto, la misión nuestra de los vicarios, pues que es hacer el menos ruido posible, y animar mucho a los que estáis trabajando y haciendo posible que esta escuela itinerante, bueno, pues vaya invadiendo todos los rincones de la vicaría. Por tanto, estas son mis palabras de aliento, de agradecimiento y sobre todo que seamos capaces, bueno, pues de en estos momentos de pandemia no cruzarnos de brazos, sino ser realmente sembradores de mucha esperanza. Muy bien.
Perdonad que haya interrumpido a Javier Alonso, que estaba hablando, y por tanto sigues ya con la palabra. Muchísimas gracias también a Covadonga por haberme facilitado la entrada. Gracias. Gracias, Ángel. Muchísimas gracias, Ángel, y tú no interrumpes, sino que apoyas y animas, y os quería empezar con una oración que está en uno de los textos que os voy a invitar a leer, la última encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti. Entonces, vamos a hacer una oración con esta oración del Papa, y realmente yo espero que mi ponencia pues sea eso, un comentario de esta oración. La tengo puesta ahora al principio y la tengo puesta al final, y seguro que cuando terminemos pues leeremos las palabras de otra manera. Muy bien, pues nos dirigimos a Dios y le decimos: Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra, para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Pues quería empezar y quería comenzar la ponencia pues hablando de uno de esos personajes de la historia de nuestra Iglesia que ha marcado la historia de la humanidad. Tengo ahí una imagen de la escultura de Francisco de Vitoria en Salamanca. Francisco de Vitoria fue catedrático de vísperas en la Universidad de Salamanca en el siglo XVI. Es un contemporáneo del emperador Carlos V, de Carlos I de España y Carlos V de Alemania. Es un profesor pues muy prestigioso de su tiempo. Os digo, catedrático de universidad en pleno siglo XVI, cuando pues multitudes de españoles están llegando a América. Y le traigo aquí porque Francisco de Vitoria es considerado el fundador del derecho internacional. Los profesores de derecho internacional de todo el mundo le tienen entre uno de los fundadores del derecho internacional. ¿Por qué empezamos con Francisco de Vitoria? Pues Francisco de Vitoria, este dominico, vive en un tiempo fundamental de la historia. Vive en un tiempo que he querido considerar aquí como un tiempo eje. Obviamente, los viajes a América, las navegaciones por todo el mundo, con nuestros barcos a vela que dieron la vuelta al mundo entero, pues suponen un cambio en la concepción del mundo. Porque estamos en una reunión online. Y esto sucede en un momento, desde el punto de vista histórico-político, en el que nace una nueva forma política, que es en la que fundamentalmente vivimos hoy, que es el Estado. ¿Qué suponen los viajes? ¿Qué suponen los descubrimientos? Bueno, pues hasta esa época, la humanidad, por lo menos el trozo de humanidad que vivía por aquí, que vivía por Europa, que vivía en este hemisferio, pues tenía una idea de que por todo el globo terráqueo, pues existían personas muy extrañas. Había textos de los clásicos, textos griegos, textos romanos, que hablaban de personas que no tenían cabeza, que hablaban de personas que tenían la boca en el vientre, personas que tenían los pies que parecían un 7 y se desplazaban de manera extraña. Y claro, cuando Colón vuelve de América, cuando Elcano vuelve y de haber dado la vuelta al globo, les preguntan: ¿qué habéis visto? ¿Qué habéis encontrado? Y es curioso porque todos vuelven diciendo lo mismo.
pues hemos visto personas diferentes, de distintas razas, pero todos dicen, pero todos son como nosotros. Todos son personas, ¿verdad? Pues con una cabeza, con 2 brazos, con 2 piernas, ¿verdad? Salvo el que ha tenido un accidente, y vienen contando eso. Y no han visto ningún monstruo, no han visto ningún ser extraño. Y todas las personas hablan, y todas las personas, bueno, pues tienen sus costumbres, unas como las nuestras y otras diferentes. Y eso va a llevar un cambio en la concepción de la humanidad, porque esto va a servir para crear un concepto, el concepto de ser humano. Francisco de Vitoria nace en un tiempo donde el Estado empieza a nacer. ¿Qué es el Estado como forma política? El Estado es la unión de 3 elementos. En primer lugar, la afirmación de un poder soberano sobre un territorio que define unas fronteras y con una población, Eso empieza a nacer, ya les digo, en la Edad Moderna. Y, y la Europa de los estados se considera que nace en el siglo XVII. En el siglo XVII, después de la Guerra de los 30 años, cuando se firma la Paz de Westfalia, se habla de eso, de la Europa de los estados. Entonces, a partir de ese momento, las relaciones internacionales son el fruto de acuerdos estatales, acuerdos entre estados que son los tratados internacionales. La idea del tratado internacional como norma obligatoria es una idea que nace del derecho canónico medieval, cuando los canonistas medievales decían pacta sunt servanda, los pactos hay que cumplirlos, pues esa idea internacional, pues ese es el nacimiento del derecho de los tratados, que es la base del orden o del desorden internacional en el que vivimos. Francisco de Vitoria va a ser de los que digan que efectivamente los indígenas, los indios de América, tienen alma, tienen dignidad, son seres humanos, y por eso la reina Isabel la Católica dirá que no son esclavos, que son subsúbditos como los habitantes de España, de la misma manera. Y esa dignidad de las personas que está en la base del origen del derecho internacional, es una de las grandes reivindicaciones del otro señor que tenemos aquí, Antonio de Montesinos. También, como Vitoria, fraile dominico, que acude a la Española, a la isla de la Española, que como ustedes saben, es la isla de Santo Domingo, la que hoy en día llamamos Santo Domingo, el primer asentamiento español en América, y Antonio de Montesinos, el primer domingo de Adviento del año 1511, va a celebrar una Eucaristía donde va a acontecer un acontecimiento insólito para los que iban a misa. En aquella misa, Montesinos les va a decir, a los conquistadores españoles les va a decir, no os doy la comunión. Y no os doy la comunión porque estáis en pecado. Y estáis en pecado porque estáis tratando muy mal a los que viven en estas islas. Pues se pueden imaginar la conmoción en los españoles que iban allí a misa, los españoles que estaban allí, y cuando este fraile dominico les niega la comunión. Hay una conmoción y vuelven el segundo domingo de Adviento, con la expectativa de que aquel dominico se habrá arrepentido de lo que les había dicho. Y Antonio de Montesinos, el segundo domingo de Adviento, les reitera lo mismo. No os doy la comunión, estáis en pecado, porque no tratáis bien a los indígenas. Así pasa el segundo domingo de Adviento, el tercer domingo de Adviento ya la situación es muy intensa y Antonio de Montesinos les vuelve a decir lo mismo. No os doy la comunión, estáis en pecado. Y claro, todo esto llega a España, todo llega a la corte, ¿qué está pasando con esta comunidad de dominicos? Y el cuarto domingo de Adviento se sube toda la comunidad dominica al ambón y les dicen lo mismo a toda la comunidad española. No os damos la comunión, estáis en pecado. Esto es para muchos el primer antecedente de lo que es los derechos humanos.
Muchos consideran la denuncia de Antonio de Montesinos como uno de los primeros eslabones en la historia de la humanidad para la afirmación de la dignidad humana y de los derechos que le son asociados. Obviamente a Vitoria le leen Hugo Grocio, le leen y los naturalistas de los siglos XVII y XVIII, y aquí está efectivamente el origen de los derechos humanos y el origen del derecho internacional. Este derecho internacional, como les he comentado, es a partir de esta época, pues obviamente un derecho interestatal, el fruto del acuerdo entre los estados, de los tratados internacionales. Pero para hacer un análisis de lo que es, quería hacer con ustedes un estudio de lo que nos plantea la Biblia. Siempre me gusta hacer referencias bíblicas, pues porque la Biblia es un texto que conocemos. Muchos de ustedes tendrán la buenísima costumbre de leerla a diario, y el que menos, pues en misa, en la Eucaristía, pues la oímos con asiduidad. Y por supuesto, Abraham y los apóstoles pues no son unos desconocidos para ustedes. ¿Y qué nos enseña la Biblia sobre este tema? Es curioso que en el Antiguo Testamento, con muchísima frecuencia, vemos la figura del nómada, del emigrante. Como ustedes saben muy bien, Abraham es un nómada, es un emigrante. Sale de la ciudad de Ur y se encamina hacia lo que es Canaán. Y Abraham vive su vida como un extranjero. Cuando Abraham acude a Egipto, es un extranjero. Y sucede 3/4 de lo mismo con Isaac, y sucede 3/4 de lo mismo con Jacob. Recuerden ustedes cuando Jacob, por el hambre, acude a Egipto, donde está su hijo José, ¿verdad? Qué historia tan bonita. Y Jacob llega allí como un extranjero. Y somos perfectamente conscientes de que cuando Moisés sale de Egipto es por lo mismo, porque son extranjeros en Egipto y están, en búsqueda de una tierra nueva, de la tierra prometida. Es por eso muy, muy notable que los profetas tantas veces digan cómo tienes que tratar al emigrante, cómo tienes que tratar. Y le dice, recuerda que tú fuiste emigrante en Egipto. Y por eso es una de las órdenes fundamentales de los mandamientos de Dios. La protección del migrante, del refugiado, de la viuda. Siempre está presente este mensaje. Y les he traído una imagen que seguro que les encanta y que más de uno conocerá, que es cuando los 3 ángeles visitan a Abraham y le hacen la promesa. Cuando Abraham está desesperado porque no tiene un hijo, y los 3 ángeles van y le dicen eso, que al año que viene serás padre. Esto para mí es uno de los textos más bellos del Antiguo Testamento, y para mí es el reflejo de la vida cristiana en nuestra diócesis de Madrid. Esa compañía, esa cercanía que tenemos entre nosotros, y que es eso, manifestación de Dios. O sea, cuando vemos el trabajo en las vicarías, cuando vemos el trabajo en nuestra diócesis, cuando yo veo eso, la proximidad de nuestro cardenal, de Ignacio María, de Josito, pues yo me siento eso, como acompañado por estos 3 ángeles. Bien, y como ven, les pongo desde Abraham a los apóstoles. Lecciones bíblicas. ¿Qué sucede en tiempos de los... Bueno, ustedes saben perfectamente cómo Israel efectivamente se constituye en reino, pero ese reino no dura y vuelven los judíos al exilio y son deportados a Babilonia, y allí vuelven a ser extranjeros, y se vuelve a resonar esa palabra: recuerda que extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Entonces, cuando en los tiempos de Jesús, en los tiempos de los apóstoles, Israel no es un reino independiente y forma parte del Imperio Romano. Y por eso vemos la figura de Poncio Pilato, el gobernador romano, en Jerusalén. Y
es interesante porque en esta época el orden jurídico romano no establecía una igualdad entre todas las personas del imperio. Por supuesto, en el imperio romano muchísimos eran esclavos, había muchos esclavos, pero sabemos bien, o por lo menos, que ninguno de los apóstoles era esclavo, ni Jesús era esclavo. Sin embargo, como les digo, los hombres libres en Roma podían ser de tres clases. Podían ser ciudadanos romanos, podían tener la latinidad o podían ser peregrinos. Ciudadano romano, lo sabemos, fue el apóstol Pablo. Cuando ustedes leen el libro de los Hechos de los Apóstoles, San Pablo está muy orgulloso de ser ciudadano romano. Y por eso cuando le apresan en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, él apela al César. Y por eso le tienen que llevar hasta Roma. Y ese es el gran trayecto, el gran periplo, ¿verdad?, con el que termina el libro de los Apóstoles, de Hechos de los Apóstoles, cuando San Pablo llega a Roma. Y parece como que es que el Evangelio ya ha llegado al fin del mundo. ¿Por qué ha llegado a Roma? Bueno, pues salvo San Pablo, que efectivamente era ciudadano romano, los apóstoles son peregrinos, tienen el estatuto jurídico de peregrinos. Por eso, porque tienen un estatuto inferior, pues a San Pedro le crucifican. La tradición nos dice que le crucifican. Por eso a Jesucristo le crucifican. A un ciudadano romano no le pueden crucificar y por eso a San Pablo le matan por espada. Entonces, es muy curioso porque en los orígenes del primer cristianismo, claro, el mensaje del Evangelio, el mensaje del amor de Dios, nos está hablando de la dignidad humana, de la dignidad de todos, incluso de los esclavos. Entonces, eso va a aprender. Y entonces, el orden romano establece, pues, el derecho romano solo se aplica a los ciudadanos romanos, solo. Y en caso de conflicto entre los peregrinos y los romanos, pues hay una norma que es el ius gentium, que se considera un antecedente del derecho internacional. El ius gentium es el que rige las relaciones entre ciudadanos romanos, latinos y peregrinos. Ese, ya les digo, ese ius gentium se le considera en gran medida como un derecho natural, un derecho vigente entre las personas y un derecho que obviamente aplican las autoridades romanas. En concreto, el pretor peregrino es el que aplica el ius gentium. Esto nos pone de manifiesto a una de las características fundamentales del orden jurídico en esta época, y es el de la personalidad del derecho. O sea, que según tu estatuto, tú tienes un derecho o tienes otro. Y efectivamente los romanos tenían el derecho romano y los que no eran romanos no tenían el derecho romano. Esto, ya les digo, esto se va a mantener durante la Edad Media y más allá. Por ejemplo, para que ustedes lo vean muy claro, ustedes saben que en Oriente Medio, después de las invasiones árabes, hay comunidades cristianas en Egipto, comunidades cristianas en Siria. Y entonces ellos viven como hay un estatuto personal del derecho. Los cristianos de Siria, los cristianos de Egipto, se pueden casar como cristianos por el rito cristiano y pueden celebrar su fe cristiana. Es lo mismo que sucede en España. En la España medieval, los mozárabes, los cristianos que viven en Al-Ándalus, en territorio musulmán, bajo califas, bueno, pues obviamente pueden ejercer la fe. Y obviamente, como más de uno de ustedes sabrá, pues pagando impuestos que los musulmanes no pagaban. Y por eso muchos apostatan para dejar de pagar esos impuestos. Pues ya les digo, es un estatuto personal. De la misma manera, los musulmanes que viven en reinos cristianos, por ejemplo en la Maragatería, que se llama así, deriva de moros captos, pues los musulmanes siguen viviendo con su fe y siguen viviendo bajo sus autoridades, bajo la sharia.
Eso sí, cuando hay un conflicto en un reino cristiano entre un musulmán y un cristiano, quien juzga es la autoridad cristiana. Y de la misma manera en Al-Ándalus, en un territorio musulmán, cuando hay un conflicto entre un cristiano y un musulmán, pues quien juzga es la autoridad musulmana. Bueno, pues este es el régimen vigente en el antiguo régimen. Y eso se va a romper precisamente a partir de la aparición de los estados. Los estados van a establecer un derecho de carácter territorial donde las normas son comunes para todos. Muy bien, pues en este orden internacional formado por estados, donde las normas son territoriales y cada estado tiene su normativa distinta, pues yo quería hablar de eso, de la doctrina social de la Iglesia y el orden internacional. Y por supuesto hay multitud de textos relativos a esto y yo quería comentarles 3. En primer lugar, Gaudium et Spes, un texto pues, muy conocido de todos, un texto del Concilio Vaticano II, publicado a finales del concilio, en el año 1965. Quiero traerles a colación también el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, elaborado por el Consejo Pontificio de Justicia y Paz y publicado en el año 2005, y quiero traerles, por supuesto, el último texto, la última encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti. Por supuesto, estoy seguro que más de uno de ustedes se ha leído Gaudium et Spes, seguro que más de uno se ha ojeado el compendio y seguro que muchos ya han leído Fratelli Tutti o están en ello. Y por supuesto son 3 textos fundamentales, 3 textos bellísimos, y quiero que vean cómo están al ritmo de los tiempos. ¿Qué plantea Gaudium et Spes en el año 1965? Como ustedes saben bien, en el año 1965 el mundo vive una tensión, vive una confrontación. Hay dos mundos enfrentados. Está por un lado el mundo liderado por Estados Unidos y está por otro lado el mundo liderado por la Unión Soviética. En aquellos años hay una confrontación en Cuba muy importante y afortunadamente no estalló la Tercera Guerra Mundial. Estamos hablando de potencias nucleares y ya en aquella época se sabe que si se tiran todas las bombas nucleares, lo que desaparece es la humanidad, por la capacidad de destrucción que tienen estas armas. Entonces, la Iglesia Católica reunida en concilio, ¿qué se plantea? Pues en la parte segunda, en el capítulo 5 de Gaudium et Spes, tienen el tema de el fomento de la paz y la promoción de la comunidad de los pueblos. Se lo pueden imaginar, o sea, ¿por qué habla el Concilio Vaticano II del fomento de la paz? Pues porque es urgente, porque es necesario, porque hay que limar asperezas y evitar una conflagración que puede ser catastrófica para el conjunto de la humanidad. Por eso el fomento de la paz. ¿Y por qué la promoción de la comunidad de los pueblos? Pues porque afortunadamente después de la Segunda Guerra Mundial existe una institución, una organización internacional como es Naciones Unidas. Una organización muy imperfecta, pero que puede servir, que puede ser un instrumento para la unidad de la humanidad. Y así, fíjense cuáles son las ideas clave que trata Gaudium et Spes. Pues muy sencillo. Evitar la guerra y construir la comunidad internacional. Que haya cada vez más surdidumbre, más unión, más cohesión entre los países y limitar y evitar los conflictos. Ustedes saben que en esa época era habitual guerras en África, en muchos lugares del mundo, donde efectivamente no se enfrentaba el ejército americano y el ejército soviético, pero ellos estaban detrás de los contendientes. Y cuando un país estaba gobernado por autoridades comunistas, pues salía una guerrilla financiada por Estados Unidos. Y al revés igual. Cuando era un país que gobernaba un gobierno afín a Estados Unidos, pues la Unión Soviética alentaba una guerrilla comunista para luchar contra él. Ese era el mundo y eso era lo que proponía la guerra, evitar la guerra, construir la comunidad internacional.
El Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, publicado en el año 2005, ya está en una época muy diferente. Efectivamente, ya ha caído el telón de acero y estamos en una nueva época. ¿Y de qué se preocupa el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia? Bueno, pues hay tres capítulos que tocan este tema del orden internacional. El capítulo 9 habla de la comunidad internacional, obviamente en línea, en sintonía, pues con lo que se debe buscar, lo que debería hacer, lo que debe hacer Naciones Unidas, lo que se espera de Naciones Unidas y del conjunto de los países. Hay un capítulo 10 dedicado al medio ambiente. Obviamente ya en el año 2005 hay una preocupación muy seria por el cambio climático y un capítulo 11 que vuelve a tratar el tema de la promoción de la paz, porque efectivamente, a pesar de que ha caído el telón de acero, pues las guerras siguen existiendo. Y recuerden, pues unos poquitos años antes tuvimos los atentados contra las Torres Gemelas, o sea que la guerra no ha parado, no ha terminado. ¿Cuáles son las ideas claves en el Compendio de Doctrina Social, en el capítulo de la comunidad internacional? Pues fíjense, la primera, la unidad de la familia humana. Esta es una idea muy querida de los papas, una idea muy frecuente en los mensajes para la Jornada Mundial de la Paz. La unidad de la familia humana, que todos somos hermanos. Una segunda idea, muy frecuente también en el magisterio de la Iglesia, es que debe haber una armonía entre el orden jurídico y el orden moral. La Iglesia, en general, ve que esto de que solamente sea obligatorio lo que uno pacta en un tratado internacional, pues hace que muchas veces pues no se cumpla la justicia, porque si un país no quiere firmar algo, pues no lo firma, y entonces no le es obligatorio. Entonces, por eso la Iglesia siempre propone la armonía entre el orden jurídico y el orden moral. En tercer lugar, pues habla de la organización de la comunidad internacional, habla del trabajo de las instituciones internacionales, de la cooperación necesaria y habla, por supuesto, de la cooperación internacional para el desarrollo. Fíjense que en el año, claro, y unido a la cooperación internacional para el desarrollo, el derecho al desarrollo, la lucha contra la pobreza y la lucha contra la deuda externa. Recuerden, en el año 2000 hay una gran campaña internacional en la que participa Justicia y Paz, que es la condonación de la deuda externa. Acuérdense del Jubileo 2000, convocado por San Juan Pablo II. ¿Y todo para qué? Pues para que los países más pobres puedan salir y puedan superar esa situación de miseria. Bueno, pues esa preocupación de la Santa Sede está aquí, en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Además, aborda el tema del medio ambiente, un tema que por supuesto ha superado muchísimo el Papa Francisco con la encíclica Laudato Si, pero ya en este momento el compendio habla eso, de la crisis en la relación entre el ser humano y el medio ambiente. Se refiere a la responsabilidad común que tenemos todos por defender la vida en nuestro planeta y habla de eso, el ambiente, un bien colectivo, un bien de la humanidad. Y claro, y habla y propone nuevos estilos de vida. Y el cristianismo y la Iglesia, pues, ¿qué propone? La austeridad para compartir. Es decir, que lo que ya decía San Pablo, ¿verdad? Que a todos nos llegue. No se trata de que a unos les sobre no, sino compartir para que todo el mundo tenga lo suficiente. Bien, estas son las ideas de este capítulo 10. Y en el capítulo 11, la promoción de la paz, pues el compendio vuelve a abordar una idea muy frecuente en lo que es la doctrina social de la Iglesia. La paz, fruto de la justicia y de la caridad. Se habla del fracaso de la paz, que es la guerra, y se habla pues, a favor del desarme, contra el terrorismo y por el compromiso de la Iglesia a la paz. Muy bien. En Fratelli Tutti, un texto, Fratelli Tutti es un texto
que no es solamente sobre el orden internacional, pero a lo largo de la encíclica se habla con muchísima frecuencia del orden internacional, y especialmente en dos capítulos. El tercero, pensar y gestar un mundo abierto, y en el cuarto, un corazón abierto al mundo entero. Fratelli Tutti está en un contexto ya de globalización. Estamos en un mundo tan tremendamente cambiado que desde esa perspectiva es desde la que nos habla el Papa Francisco. ¿Qué propone el Papa Francisco? Propone, en primer lugar, sociedades abiertas que integren a todos. Fíjense que acabo de salir, he dejado por la mitad una reunión de la Mesa de la Hospitalidad. La Mesa de la Hospitalidad, creada por nuestro cardenal, por el cardenal Osoro, en el que están, pues está Cáritas, está Pastoral de Migraciones, está la Comunidad de San Egidio, están Sercade de los Capuchinos, está Confer Madrid, está Cáritas también. Bueno, pues estamos hablando siempre de cuál es la situación en nuestras calles, cuánta gente se queda durmiendo en la calle, qué recursos tenemos para que puedan dormir. De todo eso hablamos en la Mesa de la Hospitalidad. Y por supuesto, propone el gran ideal, ¿verdad? Libertad, igualdad y fraternidad. Y dice el Papa Francisco que sin fraternidad la libertad y la igualdad se quedan muy cojas, y es más que evidente, ¿verdad? Y por supuesto promueve un amor universal que promueva a las personas, defiende el valor de la solidaridad y los derechos sin fronteras, los derechos de los pueblos, los derechos de toda la humanidad, los derechos que tenemos por ser humanos. En el capítulo cuarto, qué nombre tan bonito, ¿verdad? Un corazón abierto al mundo entero. En este capítulo aborda pues un texto que ustedes conocen bien, el texto de la parábola del samaritano, ¿verdad? El samaritano que se encuentra a la persona caída en el camino y le atiende, y le paga la estancia en la posada. Y claro, y el Papa plantea los límites de las fronteras, las dificultades, y propone el intercambio fecundo de las culturas, la superación de los miedos y, por supuesto, el pleno reconocimiento de los derechos y los deberes. Y plantea lo local y lo universal. Dice el Papa Francisco que no se puede tener un amor a lo universal sin tener un amor a lo local, y viceversa. O sea que, por supuesto, tenemos que estar cerca del prójimo, de nuestro vecino, del que vive en nuestra ciudad, de nuestro país, y tenemos que mirar más allá. Estas son las ideas claves que están en Fratelli Tutti. Y como sabía yo que me iba a alargar muchísimo, bueno, pues les pongo aquí otra vez la oración, y He dado. Ah, no, silencio. Muy bien. En esta oración, ¿no? Entonces, esta es la oración con la que empezamos. A ver. Y bueno, voy a leerla otra vez para terminar la ponencia. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra, para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Muy bien, pues aquí me dispongo a escuchar sus comentarios, sus preguntas, a ver si soy capaz de responder alguna. Pues muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Muy bien, Muchísimas Ángeles. gracias por esta exposición tan escueta, pero amplia y la verdad que de un valor muy grande. Creo que tenemos unas herramientas que son inigualables para poder conseguir en el presente que vivimos esa paz mundial, esa justicia. Yo últimamente sí quiero compartir cómo he estado muy preocupada por la cuestión de las vacunas. Entonces tenemos la Organización Mundial de la Salud que tendría que velar. Entonces, ¿qué se ha hecho? Todo el mundo preocupándose para que las vacunas lleguen ¿dónde? A los países o lugares donde hay mascarillas, hay geles, hay UCIs, hay profesionales. Pero ¿qué pasa con los que no tienen ni mascarillas ni UCIs? Entonces tenemos todas estas instituciones que se han ido creando, que la Iglesia es de las que las quiere como fortalecer y que cumplan su misión, y quienes tenemos que implicarnos mucho somos los cristianos. Entonces tenemos las herramientas, tenemos las directrices, es la Biblia, pero son todos los documentos que están saliendo los que nos sirven como faros para poder emprender la tarea urgente que nos está convocando este presente. Efectivamente, Ángeles, y están oyéndole al Papa Francisco muy elocuentemente sobre este tema. ¿Cuántas veces está diciendo, estamos en el mismo barco? Esto nos afecta a todos. O sea, yo me acuerdo cuando estaba ya el virus en China y decían, y parecía que no iba a llegar aquí. Y dices, bueno, pero si España es un país que tiene las puertas abiertas, si es que tenemos todo abierto porque vivimos del turismo, ¿cómo no va a llegar? ¿Y cómo no va a llegar primero por Madrid, si es que por donde más la puerta de España es Barajas? Y efectivamente, y está el Papa reivindicando eso, que las vacunas puedan llegar a todos. Mire, yo al principio de la pandemia tuvimos también un webinar como este y un seminario en línea, y hablaba un misionero desde Perú, otro misionero desde Brasil y nosotros desde España. Y era ver cómo estaban afrontando en los diferentes países. Y yo me quedé muy sorprendido cuando desde Brasil me decían, no, que es que los médicos no quieren atender a los enfermos. Me quedé sorprendidísimo cuando aquí, ¿verdad?, estábamos aplaudiendo y viendo la situación que había en nuestros hospitales y la gente trabajando. Bueno, pues efectivamente, estamos siempre va a ser, esto es muy difícil, muy difícil. Nuestros recursos son muy limitados, y bueno, y vamos a ver. Pero obviamente hoy la Unión Europea está preocupadísima, pues eso, porque las compañías farmacéuticas parece que no nos dan las medicinas a los europeos porque las hemos pagado más baratas que otros países. Pero esto, con diferencia a la crisis anterior, la de 2008, estoy relativamente satisfecho de ver la unión de Europa en este tema. Porque obviamente somos más fuertes si estamos unidos que si está cada uno por su lado. Muchísimas gracias, Ángeles. José Luis, no te oímos. Sí, es que no sabía, estaba dándole a un micro equivocado aquí en la pantalla. No, simplemente comentar que yo también soy de la opinión de que ahora mismo estamos unidos en Europa. Europa es
un continente muy unido, sus estados y naciones están trabajando todas al unísono, pero también he leído que estas naciones, nosotros, los europeos, y supongo yo que en alguna parte del mundo también se hará de esa manera, que hemos dedicado o vamos a dedicar parte de las vacunas que recibimos para darlas a terceros países. Sí, Yo sí. creo que así es. Y también yo soy seguidor de Médicos Sin Fronteras, de Oxfam y tal. No sé si ustedes han oído y han leído noticias, que yo he firmado varias peticiones, digamos, de estas que se hacen a través del ordenador y a través de Internet, etcétera, etcétera, para pedir que las farmacéuticas, fundamentalmente las farmacéuticas, dediquen también y no pongan precios extraordinarios a las vacunas, como suele ser, y creo que así lo hacen muchas. Estamos oyendo ahora en el telediario y en las noticias que hay una que fundamentalmente está, en fin, no sé si guardando o dedicando a otros que les pagan más, en fin, no lo sé el lío que hay, pero sí que hay un pequeño lío para evitar que esas situaciones de pobreza que hay en otros países pues no sean óbice para que no reciban también, a la vez que nosotros los europeos, las medicinas y las vacunas. O sea que se está haciendo un esfuerzo tremendo por todas partes, pero yo creo también que no nos oyen lo suficiente a los que firmamos ese tipo de peticiones y cosas. No sé si ustedes han oído también hablar de esas peticiones que se hacen a través de los Médicos Sin Fronteras, de Oxfam y algunas otras. Efectivamente, Se está pensando José Luis, y todo lo que hagamos, pues todo lo que hagamos es bienvenido sea. Yo recuerdo un webinar de estos cuando el anterior presidente de Estados Unidos, el señor Trump, estaba recomendando una medicina que luego se reveló que era inútil. Y él comentaba, es que esa medicina es fundamental para la lucha contra la malaria. Como se dispare la demanda de esta medicina en Estados Unidos, pues estos países que tienen unas tasas de malaria como las que estamos sufriendo por el COVID, pues se van a quedar desatendidos. Entonces, efectivamente, obviamente las empresas farmacéuticas son empresas privadas y buscan su máximo beneficio. Sí. Pero para eso está el Estado y están las organizaciones internacionales, pues para que esto pueda llegar a todo el mundo. Sí, Muy para bien. auditarles de alguna manera, auditarles a esas empresas que, en fin, que se acuerden también de todos, no de unos pocos. Sí, Que son los que sí, tienen... sí. Yosune. Javier, Sí. Creo que en este tema del derecho internacional es muy importante la Declaración de los Derechos Humanos del año 48. Y yo he oído varias veces criticar la postura de la Iglesia frente a esa Declaración de los Derechos Humanos. ¿Nos puedes decir si realmente nos falta alguna aceptación o cómo estamos para saber la verdad? Hombre, lo que está claro es que la Ciudad del Vaticano, el Estado del Vaticano, no ha ratificado la Declaración Universal. ¿Por qué no lo ha ratificado? Pues hay especulaciones. Sí, porque no nombra a Dios, no lo sé. Pero es cierto que no la tiene ratificada. También es cierto que en la redacción de la Declaración Universal participaron católicos creyentes convencidos. Entonces, bueno, pues el acervo cristiano está en la Declaración Universal. Entonces, pero es un poco extraño, ¿no? Que la Iglesia no esté liderando eso. Y un poco extraño que el Papa Francisco pues no dé un impulso a eso, si es que ha estado bloqueado. Pero bueno. Pues eso es lo que hay. Efectivamente. Gracias. Me dijeron que no me enrollara mucho. Les puedo contar alguna aportación importante de nuestra Iglesia
al orden internacional. Por ejemplo, pues recientemente el Papa Francisco convocó una reunión. Saben que el Papa Francisco está convocando periódicamente, tiene Roma abierta al mundo, a debatir sobre temas de interés de toda la humanidad, e invita a personalidades políticas de todos los perfiles políticos, creyentes y no creyentes, para hablar de los problemas del mundo y proponer soluciones. Pues hace unos años convocó una reunión de responsables de la Organización Internacional del Trabajo, que es una organización del ámbito de Naciones Unidas, y convocó a empresarios cristianos y a trabajadores católicos. Tuvieron una reunión y de ahí nació la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente. Bueno, pues la Organización Internacional del Trabajo está muy agradecida a las organizaciones católicas, porque gracias a eso el derecho al trabajo decente está incluido dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Saben que ahora mismo existen, desde el año 2015, hubo un acuerdo que en este sí que está la Santa Sede, para apostar por el desarrollo sostenible. Y ya le digo, uno de ellos es el derecho al trabajo. ¿Qué se entiende? ¿Qué se entiende en estos objetivos de desarrollo sostenible? Seguro que en la Escuela de Formación Social se lo habrán dicho ya en alguna ocasión. Es luchar por la sostenibilidad del planeta. O sea, por una parte está el tema de la sostenibilidad ambiental, ¿verdad? Mantener la biodiversidad, no dejar a nuestros hijos un planeta peor que el que tenemos nosotros, ¿verdad? Nosotros deberíamos legar una atmósfera limpia en Madrid a los que vienen después de nosotros. Deberíamos legarles eso. Bueno, está la sostenibilidad ambiental. Está, por supuesto, la sostenibilidad económica, porque las empresas tienen que sostenerse, tienen que ganar dinero, si no, no hay actividad productiva. Pero está también la sostenibilidad social. Es decir, que las personas que trabajan, que las personas que podamos acceder a los recursos suficientes que necesitamos. Y ahí está el tema de pensiones dignas y está todo. Bueno, pues ya les digo, este es un asunto que agradecen a la Iglesia. Y obviamente sumarnos a estos pactos internacionales es distinto a sumarse a la declaración. La Declaración de Derechos Humanos no es un tratado jurídico vinculante. En cambio, los tratados internacionales, los pactos internacionales, sí que lo son. Y les tengo que decir que tengo que estudiar yo ese tema de ver en qué medida los pactos internacionales de derechos humanos que hay, si la Santa Sede los tiene ratificados. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario más? No, yo solamente quisiera, personalmente, el conocer el compendio de la doctrina social de la Iglesia, el conocer las encíclicas, la Fratelli, pero la Laudato Si también. Sí. El último libro del Papa, Soñemos Juntos, sí. Quiero decir que personalmente tienes una conversión. Y quizá dices, muchas conversiones somos los que podemos ir haciendo las transformaciones, porque esperar el cambio desde la gente que tiene quizá el poder y digamos el prestigio y los recursos, no lo vamos a hacer. Sin embargo, desde las bases, a mí sí me parece que es como lo podemos lograr. Te pasa con eso y te pasa con los emigrantes en nuestro país. El cerrar fronteras como se está haciendo o no tratar. Entonces, tenemos que ser la base, los de a pie. Los demás ya se irán haciendo los cambios, digamos, ya en plan legales o lo que sea. Pero tengámoslo en la cotidianidad nuestra. Yo le quería decir dos cosas, Ángeles. La primera, que tenemos derecho a la esperanza. Es decir, que se han hecho muchas cosas, que hay que reconocerlo.
sea, yo cuántas veces he estado en la manifestación contra el hambre y yo pensaba, jo, la de gente que sigue en la miseria y sigue sufriendo, ¿verdad? Pero pensaba, pero con uno solo, ¿verdad? Con solo una persona, pues ya ha merecido la pena, ¿verdad? ¿Qué valor tiene un ser humano para Dios? Infinito. La dignidad nuestra es infinita. Entonces, o sea, tenemos que reconocer las cosas que se han hecho y que se han hecho bien. Y luego, esta tarde, Josito, en la mesa de la hospitalidad, nuestro vicario para el desarrollo humano integral, decía, nosotros no podemos solucionar el tema. Pero decía, pero debemos ser significativos. Debemos ser significativos. O sea, lo poco que hagamos, que resuene. Fíjense, hace unos años había una situación en Madrid tremenda. Y parecía que ni el ayuntamiento, ni la comunidad autónoma, ni el gobierno de España se enteraba. ¿Y quién dio la voz de alarma? La comunidad de San Egidio, en su parroquia, llegó y empezó a coger mantas. Y eso causó escándalo en el Ayuntamiento de Madrid y empezaron a moverse. Y después, pues bendito sea Dios, hemos hecho una iniciativa. Bueno, pues ha servido. No ha llegado hasta donde queríamos. Lo saben ustedes, o sea, Jesús no solucionó los problemas sociales de su tiempo. Y por supuesto, de los que le creyeron, ¿verdad? ¿Qué minoría? Pero obviamente, y nos toca ser coherentes, tenemos una fe y tenemos que ser coherentes con ella. ¿Vamos a solucionar los problemas? Pues muchas veces ni en casa somos capaces de solucionarlos, pero tenemos eso. Hay una frase de Josito que habla de eso, de calidad y de calidez. O sea, calidad, miren, mi obligación con ustedes pues es exponerles unas cosas bien, con calidad. Y uno lo hace lo mejor que puede. Pero y con eso afecto. Es que somos cristianos, ¿verdad? ¿Qué decían de los cristianos? Hay que ver cómo se quieren. Pues es que es lo que tenemos que demostrar, ¿verdad? Entonces yo creo que es eso, que miren, esta tarde ya está saliendo un informe que ha hecho Justicia y Paz, un informe del que es corresponsable Covadonga, va a salir prologado por nuestro cardenal y es sobre la Cañada Real, lo que está pasando en la Cañada Real, la situación tan compleja de la Cañada Real. Ya le digo, lo vamos a publicar y espero que se lo puedan leer, son 14 páginas. Pero les digo, si estoy emocionado es de lo que dice el cardenal Osoro de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz. O sea, creo que nunca se ha escrito algo tan bello de nosotros. Dices, ¿y saben qué les digo? Pues bendito sea Dios, bendito sea Dios. Y cuando comentábamos lo del informe, me decían los de Cáritas, me decía Luis Hernández, el director de Cáritas, me decía, Javier, esto es como los copos, o sea, aquí estamos cayendo y no sabemos, pero algún copo caerá y se caerá todo y se hará una bola de nieve y ya está. Y dices, bueno, pues los de Justicia y Paz, ¿qué somos? Pues es un copito pequeñito, pero dices, bueno, pues con lo pequeñitos que somos, bueno, pues algo hemos hecho. Y yo creo que esa es la pretensión. Acuérdense el óbolo de la viuda, ¿verdad? El óbolo de la viuda. O sea, obviamente hay muchísima gente que tiene muchísimo más dinero que nosotros. Yo no sé el dinero que ustedes tendrán, pero me lo puedo imaginar. Bueno, pero Dios valora nuestro óbolo, lo que ponemos. Yo me acuerdo cuando hacían estos festivales que daban dinero, y me acuerdo que salía el Banco de Santander y decía, y yo pongo tanto dinero. Y yo era mucho más joven y le decía a mi padre, papá, eso que pone el Banco de Santander es como si tú pusieras una peseta. Eso decía, vamos a comparar el patrimonio del banco con el tuyo, ¿verdad? Y ustedes dirían, pues yo estoy seguro que ustedes no dan una peseta, ¿verdad? Damos muchísimo más. Ese es el óbolo de la viuda. Entonces,
ahora mismo con las emergencias que hay en nuestras calles, pues hay 7 parroquias funcionando, acogiendo. Creo que no, lo he apuntado porque lo hemos hablado en la mesa de la hospitalidad. Pues benditas 7 parroquias. Y hay una con carácter permanente acogiendo siempre, que es San Alfonso María Ligorio, en Aluche, cerca del metro de Campamento. Y dices, pues bendito sea Dios. Cada cual hace lo que puede, ¿verdad? Muy bien. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Bueno, esto, Javier, gracias. Simplemente decir muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, que me ha encantado la charla. Yo les quería comentar también una iniciativa del Papa Francisco, que es la de el Encuentro Mundial de Movimientos Populares. Esta es una iniciativa del Papa Francisco. El primer encuentro mundial se celebró en Roma, el segundo se celebró en Bolivia y el tercero se ha vuelto a celebrar en Roma. ¿Y saben quiénes van al Encuentro Mundial de Movimientos Populares? Pues van los que están recogiendo cartones en la ciudad de Buenos Aires. Van pobres, los pobres. Y yo estuve en el que estuvo en Bolivia, y me acuerdo de estar allí hablando y querían marcarle la agenda al Papa. Yo les decía, hombre, ya les oye, él les oirá y confíen ustedes en que él hará lo que pueda. Pues ya les digo, y eso es, esto lo está diciendo mucho el Papa, o sea, que no se trata de hablar de los pobres, no, se trata de estar con ellos, de escucharles, y entonces yo ya les digo, me parece muy, muy, muy hermoso, muy hermoso. Y ya les digo, y no les puedo decir lo orgullosos, lo felices que están cuando llegan a Roma y se ven eso, atendidos y bien atendidos. Bueno, pues Juan, me alegro muchísimo porque estos son temas que a mí me apasionan, o sea, que son temas tan bellísimos. O sea, yo estuve en Salamanca y estuve en el convento de San Esteban donde está enterrado Francisco de Vitoria y yo quería ir a verle. Decir, bueno, aquí está. Y además es que cuando lo piensas, decir, estos catedráticos de vísperas de aquella época, decía, pues es que este hombre llegaba y al principio del curso tenían su lección magistral y este señor no se escondía y hablaba de los temas de su tiempo y hablaba de la conquista de América y de qué pasaba con los indios y de eso hablaba. Y es hermoso pensar que Carlos V es un rey creyente, un emperador creyente y quiere ser fiel y por eso dices, pues qué momentos de la historia, pues como los nuestros, que tratamos de influir en nuestro tiempo, ¿verdad? En la medida de nuestras posibilidades. Pues yo quería también darle las gracias por sus palabras, por su ponencia, y me quedo con el mensaje de que tenemos derecho a tener esperanza, ¿no? Los creyentes tenemos también derecho a tener esperanza y en este mundo tan complicado y en este momento tan difícil que estamos viviendo, pues arrimar el hombro en la medida de nuestras posibilidades cada uno e intentar sacar lo mejor de nosotros mismos y de los demás. Así que pues muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, María Isabel.